Me encuentro en lo que queda de la costa de Kanagawa. Aquí, donde el mar golpea sin descanso las estructuras corroídas por el tiempo, vive Kensuke Hirai, exoficial fronterizo. Durante los primeros meses del brote, fue uno de los encargados de coordinar los cierres terrestres en la región sur. Se dice que trabajó directamente con AUX, cuando el gobierno aún intentaba mantener la ilusión de control. Conseguir esta entrevista no fue fácil. No solo por su ubicación, sino por él. Hirai no es un hombre que hable mucho, ni que confíe fácilmente. La puerta se abre con lentitud. Del otro lado, aparece un hombre de más de 70 años. Alto, delgado, con la espalda ligeramente encorvada. Camina con un bastón de madera envejecida, pero aún conserva en su mirada la firmeza de alguien que dio muchas órdenes. Me observa en silencio durante unos segundos, y con voz grave dice: Kensuke Hirai. Así que usted es el entrevistador. Pensé que sería más alto. Pase. El tono es seco, pero no hostil. Camino detrás de él por un pasillo estrecho que cruje con cada paso. Entramos a una sala pequeña. El lugar huele a humedad y a madera vieja. Hay polvo en los muebles, pero todo está cuidadosamente ordenado. Hirai se sienta frente a mí, toma una botella de ron medio vacía y sirve 2 vasos. Me ofrece uno. Lo tomo con un leve gesto de cabeza. Kensuke Hirai. Esto ayuda a recordar. Da un sorbo largo y añade sin mirarme: Kensuke Hirai. Ya estoy viejo. Ya no tengo nada que perder. Guardo silencio por unos segundos. Luego le pregunto con tono suave: Entrevistador, ¿puedo grabar? Hirai asiente despacio. Kensuke Hirai. Grabe lo que quiera. Pero no espere una historia bonita. Hace una breve pausa. Se recuesta un poco en su silla. El ambiente se vuelve más pesado. Su voz baja un poco, más reflexiva. Entrevistador, empecemos por el principio. ¿Qué fue lo primero que lo alertó de que algo no andaba bien? Él suspira, como si arrastrara el recuerdo desde muy lejos. Kensuke Hirai. Un bus. Todo empezó con ese maldito bus. Entrevistador. ¿Un bus? Kensuke Hirai. Sí, un bus escolar más específicamente. Pero no fue lo único. Ya desde hacía semanas habíamos recibido reportes. Órdenes estrictas, de arriba. Nada oficial, claro. Todo eran murmullos. Había una enfermedad. Algo nuevo. Algo que no entendían bien. Pero mi trabajo no era entender. Era vigilar. Controlar la frontera. Regular el paso. Identificar posibles riesgos. Y, sobre todo, mantener todo en calma. Eso me decían. Mantenga la calma. La mayoría de los días eran normales. Pasaportes, revisión, preguntas. Pero un par de meses antes de que el mundo se fuera al carajo, empezaron a aparecer los raros. Entrevistador. ¿Raros? Kensuke Hirai. Sí. Gente con la mirada perdida. Algunos sangrando. Otros con espasmos. La mayoría sin decir una palabra. Y todos, absolutamente todos, con una agresividad inusual. Intentaban morder. No golpear, no empujar. Morder. Al principio, creímos que eran drogadictos. Tuvimos que reducirlos. Algunos los noqueamos. Pero ni así se detenían. Desmayados, seguían moviéndose. Como si el cuerpo no entendiera que debía parar. La orden era clara. Confinamiento. No dejar que cruzaran. Evitar escándalos. No involucrar a la prensa. Y, si era necesario, desaparecerlos. Se me hizo costumbre ver 1 o 2 al día. Luego 4. Luego 6. Pero siempre se mantenía así. Un goteo constante. Nunca una horda. Nunca algo lo bastante grande como para levantar alarma. Y entonces llegó el bus. Entrevistador. ¿El bus venía lleno? Kensuke Hirai. Lleno de estudiantes. Turismo escolar. 28 personas. El conductor no dijo nada raro en el control. Mostró papeles, todo en regla. Pero cuando se abrió la puerta trasera, uno de los chicos cayó. Tenía el cuello desgarrado. Sangre por todo el uniforme. Y detrás de él, venía la profesora. Pero no era la misma. Tenía la cara arañada, las uñas negras. Y la mirada. Esa mirada hueca. Vacía. Como si ya no fuera humana. El resto, bueno. La radio se llenó de gritos. Uno de mis hombres fue mordido antes de sacar el arma. Otro disparó sin pensar. Fue un caos. 5 fueron devorados. 14 infectados. Después de eso, la frontera cambió. No oficialmente. Pero cambió. Entrevistador. ¿Y qué pasó después del incidente del bus? Usted dijo que la frontera cambió. ¿A qué se refiere exactamente? Kensuke Hirai. A que empezaron a llegar muchos más. Y no me refiero a infectados. Me refiero a héroes.
Siempre había héroes en la frontera. Patrullas de rango medio, apoyo para los civiles, tareas logísticas. Lo normal. Pero después del bus, llegaron los grandes. Del top 10. Fuerzas Especiales del Ministerio de Defensa. Unidad Médica de Quirks. Y, entre ellos, llegó él. AUX. Entrevistador. El héroe de las alas. Kensuke Hirai. Ese mismo. Yo ya lo conocía de antes. Habíamos coincidido un par de veces en operativos. Siempre con esa sonrisa falsa, como si todo fuera parte de un show. Pero por dentro. Era otra cosa. Frío. Lógico. Eficiente. Demasiado eficiente. Era el tipo de persona que podía mirar a un niño llorando y calcular cuánto tiempo iba a tardar en morir, sin parpadear. Entrevistador. ¿Él dio alguna orden directa? Kensuke Hirai. No muchas. Pero las que dio, se cumplieron sin discusión. Cuando llegó, todo se militarizó. Nos dividieron por sectores, implementaron código rojo en las entradas, cuarentenas forzadas con cero contacto. Se instalaron torres de vigilancia automatizadas. Y empezaron a transportar infectados a instalaciones de análisis. Nunca nos dijeron a dónde. Solo llegaban los camiones. Los cargaban. Y se iban. Entrevistador. ¿Él interactuaba con ustedes? ¿Con los oficiales? Kensuke Hirai. Solo cuando era estrictamente necesario. Yo estuve en una sala con él decenas de veces. Decenas. Y en todas esas veces, sentí que estaba hablando con una herramienta, no con una persona. No levantaba la voz. No perdía el tiempo. Y nunca usaba más palabras de las necesarias. En una ocasión, uno de mis hombres, Yamada, le preguntó si los infectados podían volver a la normalidad. Aux lo miró, en silencio, durante unos segundos. Luego respondió. ¿Volver a qué? Eso fue todo. Yamada no volvió a preguntar nada. Entrevistador. ¿Y qué hacía exactamente AUX en la frontera? Kensuke Hirai. Coordinaba. Evaluaba. Algunos dicen que era solo para tranquilizar a la población. Que tener a alguien del top 3 ahí era un símbolo, nada más. Pero yo sé que no. Él no vino por imagen. Vino porque el gobierno ya sabía que esto se les estaba saliendo de las manos. Y necesitaban a alguien que no dudara. AUX no dudaba. Nunca. Entrevistador. ¿Y qué pasó cuando el gobierno anunció la cuarentena? Tengo entendido que ya para ese entonces la frontera era una locura. 100 millones de personas queriendo entrar o salir. ¿Cómo fue eso? Kensuke Hirai. Fue una locura. Así, literal. No hay otra palabra. Lo que antes eran unas cuantas decenas de infectados, la máxima que habíamos visto hasta entonces, empezó a convertirse en cientos. Cientos de infectados. Hordas. Tantas malditas hordas. Y creciendo. La gente intentaba mantener el orden, claro. Filas para salir, filas para entrar, mostrar papeles, gritar nombres. Pero ya no había orden. Eso se perdió. Ya no existía la paz. No hay. Nosotros. Disparábamos cada 4 segundos. Tenías que contar el ritmo para no fallar. La orden era clara. Ejecución directa. Sabíamos perfectamente que no podíamos salvarlos. Recibimos informes de hospitales, médicos, héroes quirúrgicos, departamentos de investigación. No había cura. Lo sabían. Pero era secreto. Clasificado. No podíamos decirlo en voz alta. Ya había caos. ¿Te imaginas si lo confirmábamos? Tuve que matar a cientos. Yo. Disparos precisos. A la cabeza. Siempre a la cabeza. Esos malditos. Resistían todo. Les volabas un brazo. Seguían. Les rompías las piernas. Se arrastraban. Les destrozabas el torso. Se te lanzaban igual. Solo el cerebro. Solo eso los detenía. Y aún así. Había tantos. Fue como estar lanzado al risco. Sin cuerda. Sin red. El infierno. Así es como lo describimos los que estuvimos allí. Y eso que apenas era el inicio. Había pasado, ¿qué? 2 semanas. Desde el anuncio de la cuarentena. Desde el discurso del presidente y los ministros. 14 días. Eso fue todo lo que tardó en romperse el mundo. La gente intentaba salir a pie. Ya no había paso en vehículos. Todo bloqueado. Carros atravesados en la vía, accidentes, desesperación. La frontera se convirtió en un embudo. Un cuello de botella lleno de gritos. Y ahí fue cuando lo vi. A uno solo. Entre la multitud. Pensé que era alguien empujando, que se había colado. Hasta que lo vi morder. No morder, arrancar. Le quitó un pedazo entero a un tipo. Y se lo comía. Ahí mismo. Con furia. Con hambre. Saltaba sobre todos. Era salvaje. Eso no era humano. Eso era un maldito monstruo. Zombies. Sí.
Ya sé que está prohibido usar ese término, que es insensible o no es científico. Pero eran zombies. Nosotros lo sabíamos. Ellos lo sabían. Todos lo sabíamos. Y empezaron a salir más. Desde los carros. Personas que se habían quedado encerradas. Quizá familiares que no quisieron dejarlos atrás. O que murieron horas antes. Y ahora, se levantaban. De los asientos traseros. Del maletero. De los baños portátiles. De cualquier parte. Se levantaban. Y mordían. Y mordían. Y mordían. Era tan rápido. Algunos se infectaban en segundos. Otros en minutos. Nadie entendía por qué. La gente usaba sus quirks para defenderse. Pero no servía. Uno lanzó fuego. Quemó a 10. Pero los otros no paraban. Otro usó una barrera. Se rompió con solo 2 cuerpos encima. Era una locura. Una locura total. Entonces llegó la orden. Ejecutar. Directo. No proteger. No interrogar. No detener. Disparábamos. Disparábamos, quizás, para alejarlos. Para ganar segundos. Y lo sabíamos. Los que huían eran normales, eran civiles. Gritaban, lloraban, se tropezaban. Tenían miedo. Los otros. Los que ignoraban los disparos, los que venían derecho hacia nosotros como si las balas fueran gotas de agua. Esos eran los infectados. Eso fue el infierno. La primera etapa del infierno. Así la llamaron. Y apenas era el comienzo. Entrevistador. ¿Y después? ¿Qué pasó cuando llegaron los militares? ¿Mejoró la situación en algo? Kensuke Hirai. Todo fue complicado. En muchos sentidos. Los militares llegaron, sí. Pero estaban igual que nosotros. O peor. Algunos venían de zonas ya colapsadas. No nos estaban dando descanso. A nadie. Los héroes del montón. Los de Pocahontas, como les decíamos, los que no tenían renombre, los que nadie reconocía, esos los sobreexplotaban. Turnos de 20 horas. Cero apoyo psicológico. Sin descanso. Pero los conocidos. Los del top 10, los que tenían millones de seguidores. A esos sí los ponían frente a la cámara. Para sonreír. Para tranquilizar. Yo lo entiendo, no voy a mentir. Yo hubiera hecho lo mismo. Hay que mantener la imagen. La esperanza. Ellos son la cara buena del sistema. Hay que mantener a la población en calma. Eso lo entendí. Lo que no significa que fuera fácil. Una cosa es saber que es necesario. Y otra es aceptarlo. Soportarlo. Días sin dormir. Cansado. Sin bañarte. Sin poder quitarte el olor a pólvora y sangre del uniforme. La comida. Era una mierda. ¿Usted ha comido la comida que dan en frontera? Arroz viejo. Duro. Con carne que sabía a todo menos a carne. Y un jugo. Jugo, le decían. Agua con azúcar por encima. Nada más. Y los infectados seguían. Y seguían. Y seguían. Y las personas también. Miles. Miles que no estaban infectadas. Que gritaban por ayuda. Que solo querían salir. Ver a su familia. Salvar a sus hijos. ¿Sabe cuántas personas no infectadas tuve que matar? Entrevistador. No sé, no quiero imaginarlo. Kensuke Hirai. Yo tampoco quiero imaginarlo. Pero lo hice. Y no una vez. Ni 10. Cientos. Tal vez más. No por gusto. No por maldad. Por protocolo. Por probabilidad. Por presión. Un tipo tenía fiebre. Disparo. Una mujer se tambaleaba. Disparo. Un niño con sangre en la ropa. Disparo. Y luego te decían. Hiciste bien. El contagio se previno. Fue necesario. Y sí, tal vez fue necesario. Pero eso no lo hace más fácil. Entrevistador. ¿Y qué pasó cuando el sistema de salud colapsó? El contagio ya era demasiado alto, ¿no? Al principio decían que solo era un porcentaje muy pequeño el que podía infectarse, Kensuke Hirai. Sí, eso dijeron. Al principio. Contagio bajo casos aislados. Se están controlando mentiras. Todo empezó a volverse insostenible 1 o 2 meses después de que el ministro lo hizo público. Yo ya no estaba en la frontera para ese entonces. Me seguían movilizando por otros lados. Zonas internas. Áreas críticas. Los héroes. Bueno, ya no seguían haciendo lo suyo. Ya no eran patrullas ni rescates. Ahora eran soldados. Y no todos estaban preparados para eso. Entrevistador. ¿Recuerda en qué momento sintió que el colapso era global? Kensuke Hirai. Sí, recuerdo el anuncio. Fue una noche larga. Estábamos en una base improvisada, al sur de Nagoya. Anunciaron que varios países habían caído. Italia, España, Argentina, Brasil. Y luego empezaron los rumores. China. Dicen que estaba a punto de caer también. Y Japón.
Bueno, Japón no era la excepción. Obviamente el ministro nunca lo iba a decir en voz alta. Nunca iban a admitirlo. Entrevistador. ¿Y cómo era el ambiente para ustedes durante esos días? Kensuke Hirai. Contacto permanente. Tensión constante. Todo empeoró cuando el enfrentamiento se volvió inevitable. Ya no era contención, era guerra. El sistema de salud había colapsado por completo. No había camas. No había quirks de sanación suficientes. Muchos habían muerto, o estaban desaparecidos. Nosotros. Los que quedábamos, militares y policías. Luchábamos todos los días. ¿Y los civiles? Bueno, tuvimos que reubicarlos. Pero antes de eso, verificábamos uno por uno que no estuvieran contagiados. Eso sí era posible. Y los zombies, sí, me voy a referir a ellos así, aunque esté prohibido, seguían apareciendo. Ya lo dije antes, pero te lo repito. Resistían demasiado. No eran como los de las películas. No eran torpes. Eran rápidos. Fuertes. Impredecibles. Y solo había una manera de detenerlos. Destruir el cerebro. Entrevistador. ¿En algún momento hubo una contramedida efectiva? Kensuke Hirai. Algunos héroes ayudaban. Sí. Había quirks defensivos que servían para contenerlos. Burbujas de energía, escudos, ondas de choque, cosas así. Parecía que se podía controlar. Por un rato. Pero siempre era lo mismo. Protegías una zona. Y al rato, ya había otra que caía. Era como tapar un dique con las manos. Una locura. En todos los sentidos. Entrevistador. ¿Y la ley? ¿Seguía habiendo algún tipo de control civil? Kensuke Hirai. No. La ley ya no existía. Los crímenes. Ya eran algo normal. Y curiosamente. No fueron los villanos. No. Fueron los ciudadanos normales. Gente común. Padres. Madres. Estudiantes. Gente que, bajo presión, bajo hambre, bajo miedo. Actuaban como animales. Robos. Violaciones. Asaltos. Linchamientos. Ya no era por venganza. Era por instinto. La gente se soltó. Y ahí es cuando entendí que lo habíamos perdido todo. Entrevistador. ¿Y cómo pasó todo? Ya el país había entrado en caos en muchos sentidos. ¿Qué fue lo que lo llevó al punto de quiebre? Kensuke Hirai. El país ya estaba caído. Eso fue lo primero. Muchas ciudades pequeñas habían sido arrasadas, borradas. Las grandes, Tokio, Osaka, Yokohama. Esas todavía se defendían, a duras penas, porque ahí era donde estaban los héroes más útiles. La mayoría del personal quirúrgico, médico, táctico. Todos estaban en las ciudades grandes. Lo mejor se quedó allá. Nosotros en la periferia teníamos lo que quedaba. Héroes de soporte. Algunos cadetes. Policías, soldados, civiles armados. Una locura. Las fronteras cambiaban cada semana. Y yo, bueno, yo era oficial de frontera. Pero eso ya no significaba nada. Tuve que adaptarme. Cambiar de uniforme, cambiar de tarea. Me pusieron a proteger no solo las fronteras externas, sino también las internas, entre ciudades, zonas limítrofes, pueblos abandonados, donde los refugiados se acumulaban. Entrevistador. ¿En algún momento se intentó establecer alguna barrera formal entre ciudades? Kensuke Hirai. Sí. Se construyeron muros. De concreto reforzado. El héroe Cementos. Él, fue clave. Literalmente levantó murallas entre distritos. Zonas enteras aisladas, selladas. A veces con gente dentro. Infectada o no. Él hacía su trabajo. Sin emoción. Como un albañil inmortal. Y no lo culpo. Era eso o dejar que todo se esparciera más rápido. Recuerdo que cuando comenzaron los saltos masivos de zombies. No por brote natural, sino por migración, por empuje de masa. Ahí fue cuando pensé, ¿cómo sigo vivo? Entrevistador. ¿Su Kirk ayudaba en algo? Kensuke Hirai. Mi Kirk. No es nada del otro mundo. Lo único que puedo hacer es generar magnetismo en los objetos que toco. Pero leve. Casi inútil. No sirve para defensa ni ataque real. Así que entrené. Como todos. Nos volvimos soldados. Confiábamos en las armas. Pero no todos sabían disparar. Y menos a la cabeza. Ahí es donde había que dar. Nada más servía. Los zombies se acumulaban. Saltaban sobre las barreras. Se lanzaban sin sentido. Los atraía el ruido. Los gritos. Los motores. Era como si estuvieran diseñados para cazar. Instinto puro. Vi a zombies ciegos, sin ojos, y aún así. Seguían avanzando. Sabían dónde estábamos. Olían. Sentían.
Vi héroes quemando todo. Literalmente. Endeavor prendió fuego a secciones enteras de la ciudad. Casas, hospitales, centros de abastecimiento. Todo para contenerlos. Entrevistador. ¿Eso fue autorizado? Kensuke Hirai. No lo sé, y dudo que a él le importara. Su hijo, Shoto Todoroki, también estaba allí, usando ambos lados de su Kyok, fuego y hielo, tratando de sellar sectores mientras su padre los incineraba. Muchos criticaron a Endeavor. Lo llamaron asesino, genocida. Pero para mí, fue el único que tomó una decisión real ese día. Los demás esperaban órdenes. Él no. Y eso salvó miles de vidas. No todas, claro, pero miles. Habían pasado solo unos meses desde el colapso del régimen mundial. Los gobiernos no funcionaban. La ONU ya no existía. Los sistemas de cuarentena internacional eran decorativos. Muchos países ya se habían convertido en zonas blancas. Entrevistador. ¿Zonas blancas? Kensuke Hirai. Zonas donde ya no quedaba nadie. Ni un solo habitante. Ni un perro. Ni un pájaro. Solo ruinas. El mapa mundial parecía una hoja marchita. Y Japón. Japón no quería llegar a eso. Se resistía. Apostaba todo a sus héroes. Y algunos, como Endeavor, sabían lo que había que hacer, aunque les costara el alma. Entrevistador. Pero en ese momento. Usted todavía era un simple oficial, ¿no? Un cargo medianamente alto. Fue por esa época donde lo ascendieron, ¿cierto? Kensuke Hirai. Sí, me ascendieron. No porque lo pidiera, ni porque lo mereciera. Me ascendieron porque era el único que quedaba vivo. De todo ese grupo que cuidaba la frontera. El único. Todos mis compañeros, amigos, colegas, compañeros de arma. Todos muertos, devorados. La gran mayoría, sin restos que enterrar. Y yo quedé solo. Me acuerdo. Me dieron un cargo raro, uno de esos títulos que inventan cuando ya no queda nadie para usar los anteriores. Encargado, general, comandante. ¿Importaba? No. No era poder, era responsabilidad, pura y dura. Tuve que dar órdenes. Muchas. Y no de las fáciles. Movilizar personas. Clasificarlas. Decidir quién entraba, quién salía, quién se quedaba afuera a morir. Ya la frontera entre países no importaba. Ahora teníamos que cuidar las entradas a las zonas protegidas. Y eso. Eso era más difícil todavía. Japón tenía buenos héroes. Eso lo sabían en todo el mundo. China, Corea, la comunidad internacional entera había oído los rumores. Japón resiste, tienen héroes. Tienen al símbolo de la paz Olmigt. Aunque ya se había retirado, seguía transmitiendo esa esperanza. Seguía siendo un símbolo. Un héroe, aunque no pudiera levantar un solo ladrillo. Y la gente creyó. Se aferraron a eso. Entrevistador. ¿Usted también creyó? Kensuke Hirai. No. Yo ya había visto demasiado. Japón no estaba bien. Nunca lo estuvo. Solo sabíamos caer más lento. Controlar las fronteras se volvió un infierno. No podíamos dejar pasar a cualquiera. Había personas infectadas. Que ni siquiera sabían que lo estaban. Tal vez por la adrenalina. Tal vez por el Kyok. O el cuerpo. El sistema inmune. Nunca lo supimos. Entraban sanos. Y morían horas después. A veces mientras dormían. O mientras iban al baño. Y cuando despertaban. Atacaban a todos los que estaban cerca. Entrevistador. Y había casos donde los traían, sabiendo. Kensuke Hirai. Sí, muchos. Familiares infectados, amarrados en el asiento trasero. Con vendas. Sujetos con cuerdas. Y la gente rogaba. Por favor, no van a morder a nadie, son mis hijos. Es mi esposa, todavía está consciente. Creían en esos rumores. En esa cura milagrosa que nunca existió. Fue una locura. Mucho más de lo que cualquiera podría soportar. Y los traficantes. Esos se volvieron nuestros mejores amigos. Y también nuestros peores enemigos. Transportaban personas. Cobraban fortunas. Llevaban inmigrantes ilegales de un lado a otro. A veces infectados. A veces armas. A veces comida robada. ¿Y para qué? ¿Quién quería un pasaporte en ese mundo? La gente se estaba comiendo viva. Los muertos se levantaban entre otros muertos. Y había otros. Que se comían a sí mismos. ¿Te imaginas eso? ¿Verlo? ¿A quién carajos le importaban los papeles? El dinero. Perdió todo su valor. Volvimos al trueque. Comida, agua, refugio, sexo, protección. Por suerte tuvimos varios héroes con quirks útiles. Quirks de cultivo.
QIRX de purificación, de almacenamiento, de soporte. Recuerdo una chica, una rica, Momo Yaoyorozu. Nunca la vi en persona, pero oí hablar de ella muchas veces. Decían que podía crear cosas con su cuerpo, literalmente, y que usaba ese poder para ayudar. Fabricaba ropa, herramientas, componentes médicos, lo que fuera necesario. Ella y su familia. Los Yaoyorozu fueron de los pocos ricos que de verdad ayudaron. Entregaron sus recursos, sus tierras, su protección. Aunque a esas alturas, el dinero ya no servía para nada. Lo que importaban eran las zonas de cultivo, la comida, la autosuficiencia. Y yo seguía ahí. Encargado de decidir quién entraba, quién salía, quién moría afuera. Di órdenes a los que estaban en los muros, en las torres, en las barreras. Negué la entrada a millones. Permití que entraran otros tantos. Expulsé a más. Todo para mantener la paz dentro. No sé si hice una buena labor. Solo sé que me gané el odio de muchos. Y el agradecimiento de unos pocos. ¿Pero acaso eso importa ahora? Entrevistador. Le agradezco mucho por su tiempo, señor Hirai. De verdad. Gracias por compartir todo esto. Kensuke Hirai. Va. No se preocupe. Ya estoy viejo. A estas alturas, uno no habla por fama, ni por reconocimiento. Uno habla, porque quiere vaciarse un poco, sacarse algo de encima, aunque sea tarde. Pensé muchas veces en escribir un libro, contar todo lo que viví, pero nunca tuve talento para eso. Por eso accedí a esta entrevista. Supongo que necesitaba que alguien lo escuchara. No sé qué vas a hacer con esta grabación, ni con lo que te dije. Y para serte sincero, tampoco es como que quiera saberlo. La entrevista había terminado. Me levanté. Nos dimos un apretón de manos. Breve. Firme. Kensuke no volvió a decir nada más. Solo me acompañó hasta la puerta, cojeando con su viejo bastón de madera. Afuera, el mar golpeaba con fuerza las ruinas de Kanagawa. El viento olía a sal y óxido. Y la casa quedó atrás, hundida en la bruma costera. 2 meses después de esa entrevista, Kensuke Hirai murió. Un ataque al corazón. Silencioso. Rápido. Tenía antecedentes cardíacos. Murió solo, sin familia cercana, sin homenajes, sin fotos ni flores. Pero dejó sus palabras. Y a veces, eso es lo único que queda.